que hemos convivido con ella en algunas ocasiones de comida. Tal vez en compartir la palabra, no, en lo personal no me ha tocado, pero hoy el Señor me permite poder escuchar a nuestra hermana y a algunas de ustedes también. Tal vez la han escuchado, o tal vez no, pero hoy el Señor nos da esa bendición de poder escuchar a nuestra hermana. Como les digo, nuestra hermana es nuestra hermana Estela Puig Olvera. Nuestra hermana tiene 58 años, es mexicana, está casado con nuestro hermano Edgar Flores Pérez. A él también lo hemos podido conocer en persona. La familia de nuestra hermana está conformada por 3 hijas, 2 yernos y 3 hermosos nietos que sé que la hermana adora y quiere. Lo ve en su sonrisa cada vez que hablamos de ella. Ellos conocen el Evangelio, pero aún no han venido a las aguas bautismales, pero confiamos que el Señor va en su infinita misericordia en algún momento los va a traer. Nuestra hermana junto con su esposo se empezaron a congregar un poco después de la pandemia en la congregación de Agua Azul que se encuentra en el Estado de México. Han estado al servicio de Dios en otras congregaciones como en Chalco, en Guelatao, y han visitado algunas otras congregaciones también. Nuestra hermana se bautizó en el 2017 en la congregación de Guelatao y, y vino un hermano de Chiapas a mencionarles el Evangelio. A ella y a su esposo primero se bautizó el hermano Edgar, después un tanto ella por algunas dudas que tenía, pero gracias al Señor todas sus dudas fueron disipadas y ahora la hermana sirve fielmente en la iglesia. Actualmente nuestra hermana y nuestro hermano están inscritos en el ILEF, en el Instituto Latinoamericano de Estudios, que se encuentra en la ciudad de Toluca, el cual lleva a cabo nuestro hermano Roberto Cepeda, y ambos como matrimonio y personalmente ambos quieren crecer en la palabra de Dios, quieren seguir nutriéndose cada día de las enseñanzas. Es por eso que los hermanos buscan dónde reunirse, buscan cómo nutrirse y han seguido firmes y adelante durante estos años ambos juntos. Y la hermana tiene el deseo de seguir aprendiendo, de seguir instruyéndose cada día más, para que si algún día ella y el hermano también juntos puedan llegar a tener ese galardón que nuestro, que nuestro Dios tiene preparado para ella como promesa. Hermana Blanca, siéntase con toda la confianza de traernos esta enseñanza, hermana. Nos da mucho gusto que usted haya aceptado esta invitación de nosotras. Estamos muy gozosas en poderla tener aquí, hermana. Dios me la bendiga, me la cuide y adelante, hermana, con su tema. Ya estamos ansiosas por escucharla. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Ok, hermanas, pues buenas noches, sean todas bienvenidas. Gracias por haberme invitado a compartir este tema, que es de suma importancia para todas nosotras, porque en algún momento, ya sea que nosotras o nuestras parejas van a pasar por una situación así. Pero, pues bueno, el tema que a mí se me indicó diera fue el de segundo matrimonio. Pero se me había indicado que fuera segundas nupcias, pero nosotros nos vamos a pegar a la palabra de Dios. Entonces le llamaremos segundo matrimonio. Muy bien.
En Proverbios 18:22 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Prácticamente esto viene siendo una palabra para el varón, porque realmente haya el bien de parte de Dios porque encontró una esposa. En la mente de Dios, desde antes de la creación del mundo, ya tenía diseñado el matrimonio. Lo estableció aquí en la tierra para que se formara la familia, integrada por un varón, por una hembra. Nos diseñó o creó de una manera tan perfecta que lo podemos checar en Génesis 1:27 y 28a. ¿Alguna hermana que me pueda apoyar para leerlo, por favor? La palabra de Dios dice así: la imagen de Dios la creó, varón y hembra los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y los busca. Gracias, hermana Fer. Vemos en este último versículo que implícitamente ya estaba diseñado el matrimonio, establecido por Dios. Pero en los siguientes versículos lo expresa a más profundidad, que viene siendo Génesis 2:18, y dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, que en hebreo es Isha, y la trajo al varón o al hombre. Y en el versículo 24 del mismo capítulo se establece el matrimonio instituido por Dios. Versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Esa es la palabra clave. A su mujer y serán una sola carne. Esta palabra nos da a entender que es un matrimonio. La palabra unión es para formar un matrimonio. Porque ahorita veremos otros versículos donde está esta palabra siempre escrita, siempre está escrita al mencionar matrimonio. Ahora bien, la palabra nupcias, como les comentaba yo, que proviene del latín obnubire, que significa cubrir, no la tomaremos en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque alude al casamiento en la religión universal usada por ellos, veremos esta palabra desde el contexto bíblico. ¿Por qué? Pues porque nosotros conocemos la palabra de Dios y nos debemos de apegar. Entonces le llamaremos segundo matrimonio. O ¿qué es un matrimonio? La definición viene siendo esta: del griego antiguo, gamos, que significa unión íntima. Es por eso que así le llamaremos por Génesis 2:24. Hermana Tania, ¿nos puedes ayudar a leer Génesis 2:24, por favor? Claro, dice: por tanto dejará el hombre a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gracias. Si vemos, está ahí la palabra unirá. Eso implica un matrimonio entre un hombre y una mujer. Muy bien. El matrimonio es establecido y ordenado e instituido por nuestro Dios.
conformándolo, como ya lo he dicho antes, un hombre y una mujer. Es decir, heterosexual también debe de ser monógamo y vitalicio. Si observamos, escuchamos tres palabras claves para comprender este tema. Veamos. El matrimonio debe de ser heterosexual. ¿Qué significa heterosexual? Probablemente algunas no han escuchado esta palabra, algunas sí, pero ahorita lo vamos a explicar. Bueno, pues el diccionario dice lo siguiente. Es un adjetivo dicho de una persona inclinada sexualmente hacia individuos del sexo contrario. Relación erótica que se ejecuta entre individuos de diferente sexo. Si observamos la imagen, está una mujer y un hombre, ¿verdad? Pero ¿qué sucede ahora en nuestros tiempos? Ya esta cuestión de heterosexual se ha deformado bastante por todas las cuestiones corrientes del mundo. Ahora ya no quieren casarse hombre-mujer, ahora ya es hombre-hombre, mujer-mujer, y pues realmente en ese sentido nunca se va a poder realizar una familia. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de una manera tan perfecta para poder unirse el hombre y la mujer, ser una sola carne. ¿Ok? Veamos la siguiente imagen. Gracias. El matrimonio debe de ser monógamo. ¿Qué significa monógamo? Bueno, pues lo siguiente es esto. En el ser humano, la monogamia es un modelo de relaciones afectivos sexuales o afectivas basadas en un ideal de exclusividad sexual o afectiva por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas unidas por un vínculo sancionado por el matrimonio, por la ley o por el derecho consuetudinario, es decir, por costumbres. Si vemos nuestra imagen, dice, para que un matrimonio pueda realmente perdurar para siempre, tanto el esposo como la esposa necesitan poner a Dios antes que nada en sus vidas. Esto es para poder llegar a cumplir esta característica de que debe de ser monógamo, para respetar a nuestra pareja y ser únicamente dos, para ser al mismo tiempo una sola carne. Veamos la siguiente imagen. Ay, qué bonito. El matrimonio debe de ser vitalicio. Vitalicio significa que es en vida. Entonces, nuestro matrimonio, dentro del concepto, es para toda la vida. Por eso pusimos estos viejitos, porque quiere decir que aguantaron y vivieron todo lo que lleva un matrimonio y ahí siguen juntos, permaneciendo a pesar de todo lo que hayan vivido. ¿Ok? ¿Alguna duda, hermanas? ¿Todo va bien? Sí, hermana, todo bien. Sí, hermano, adelante. Ok, continuemos. Gracias. Ahora veamos cómo ve nuestro Padre Celestial el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer. Punto número 1. Es una bendición de parte de él. ¿Qué nos dice Proverbios 18:22? ¿Alguien gusta leerlo, por favor? Amén. Bueno, hermano, Proverbios, adelante. gracias. Proverbios 18:22 dice,
El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Cómo ve nuestro Padre Celestial el matrimonio? Debe de ser como una sola carne. Génesis 2:24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Nuevamente encontramos explícitamente la palabra matrimonio en esta palabra que dice unirá. También lo encontramos en Mateo 19:5 y dijo, aquí está hablando nuestro Señor Jesús, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá, nuevamente la palabra unirá, a su mujer y los dos serán una sola carne. Muy bien. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estas son palabras del apóstol Pablo. Muy bien. Punto número 3. Un matrimonio con honra y sin mancilla. Hebreos 13:4. ¿Alguien que guste leerla, por favor? Amén, hermano. Dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Gracias. Amén. Aquí vemos dos palabras que quizá algunas desconocen. La palabra lecho significa cama. La palabra mancilla significa mancha. Si lo leemos de esta manera, diría, honroso sea en todos el matrimonio y la cama sin mancha. Quiere decir que ahí no debe de haber otra pareja o una tercera pareja, sino una tercera persona, sino solamente la pareja. Nadie debe de ocupar el lugar que le corresponde, ya sea al esposo o a la esposa. ¿Ok? Muy bien. Continuemos, hermano. Sin embargo, hoy en día, la sociedad al matrimonio lo ven de muy diferente manera a como lo estableció Dios. Muchas de nosotras, antes de conocer a Cristo, teníamos otra enseñanza, otro concepto en cuanto al matrimonio. Muy diferente. Pues muchos matrimonios se divorcian, se vuelven a unir a otra pareja o incluso ni siquiera se unen en matrimonio. Esto ahora es muy común. Pero ¿qué nos dice Dios al respecto a esto? ¿Es válido? ¿Es correcto? Veamos qué nos dice la palabra. En cuanto a este tema, hay mucha controversia por intereses personales de los involucrados. Así que el conocimiento que teníamos antes de ser agregadas a la iglesia de Cristo por el mismo Señor Jesús queda derribado, anulado ante los preceptos, mandamientos, porque debemos de hablar y hacer conforme a la palabra de Dios. Y eso nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11. Asimismo, debemos estar libres de conflictos de interés, porque como cristianas, hijas de Dios, nos debemos apegar a la fe, que es la que nos rige y no a nuestros propios pensamientos, costumbres y tradiciones. ¿Cuándo permite Dios un segundo matrimonio? Vayamos ahora al Antiguo Testamento. Dice
En el Antiguo Testamento, los hebreos, cuando no les gustaba algo de sus mujeres, la repudiaban o daban carta de divorcio. Esto nos lo indica en Deuteronomio 22, 13 al 29. Lo voy a leer, es un poco largo. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, quiere. A esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque quitó a la mujer de su trono. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, posare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces a la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una mujer virgen que no fuere desposada, la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la puede despedir en todos. Bueno, pues esto es lo que practicaban los hebreos, ¿sí? Por cualquier cosa ellos daban carta de repudio a la mujer, pero estaba permitido en la ley de Moisés. En Deuteronomio 24, 2, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, no le agrade por haber hallado alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bueno, pues este versículo quizás sea en donde muchos de hoy en día pues se basan para poder volverse a casar aún cuando la pareja aún vive, ¿no? Pero pues realmente es así lo que se debe de hacer hoy en día, porque pues nosotros ya como hijas de Dios, como cristianas, llevando el nuevo pacto, pues no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que debemos hacer como hijas de Dios. Probablemente algunos hombres o mujeres que son cristianos en esta época, pues se basan en esta cita, pero hay algo muy importante e impactante en Mateo 19, del 1 al 9.
¿Gustas leerlo, hermana Tania? Claro, por favor. Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio cuando niños. Y dijo, por esto el hombre deja a su padre de un hijo. Así Coca, boli, carrito, creo. A ver, échenme una bien mordida. continuamos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Le dijeron, ¿por qué pues no divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se casa con otra, adultera. Gracias, hermana Tania. Bueno, pues aquí hay algo muy importante. Lo principal es que en esta cita, quien había permitido era Moisés, realmente Dios no. ¿Por qué? Porque en Malaquías 2:16 nos dice que Dios repudia o aborrece el repudio. A él no le gusta eso. Entonces, quien realmente estableció esto fue Moisés, no fue directamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se va a contradecir palabra. Cuando los fariseos quisieron tentar al Señor Jesús, ellos querían excusarse precisamente por estas acciones. Pero vemos que también hoy en día hay muchas personas que aún dentro de la misma iglesia también se quieren comportar de esa manera. Y yo creo que cada una de nosotras hemos conocido a alguien o hemos escuchado de algunos hermanos que por desgracia tienen este tipo de y que a veces por temor o por miedo o por no querer confrontarlos, nos quedamos callados. No nos debemos de quedar calladas, hermanos. Debemos hablar y exhortar a nuestros hermanos o hermanas que están en una situación así. ¿Por qué? ¿Por qué los debemos exhortar? Vamos a checar por qué. Pues porque Dios es quien une al matrimonio. En Marcos 10, 1 al 9, ahí se menciona. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Y aunque se considera todavía parte del Antiguo Testamento esta cita, el Señor Jesús da una respuesta clara, pero que ellos no querían comprender. Ellos no querían, porque eran eruditos realmente del Antiguo Testamento, de la Torá y del Tanaj. Ellos eran eruditos, sabían muy bien, todo lo tenían tan memorizado que quizá no lo comprendían como Dios quería. Pero vamos a ver por qué se menciona que es parte del Antiguo Testamento todavía. Bueno, el inicio del Nuevo Testamento surge cuando el Señor Jesús entrega el Espíritu. Ahí inicia el Nuevo Testamento. Y en los 4 evangelios
Hay citas, se las voy a leer para que ustedes lo chequen. Mateo 27:51, Marcos 15:37, Lucas 23:46, Juan 19:30 y se confirma en Hebreos 9 del 15 al 17. Ok. En cuanto a este tema, hermanas, nosotros tenemos la obligación de exhortar a los jóvenes que van a contraer matrimonio y hablarles realmente lo que es el matrimonio, lo que conlleva. No siempre es dulzura, no es siempre color de rosa, hay espinas también, hay problemas, hay situaciones difíciles, pero tenemos que seguir adelante, esforzándonos. ¿Por qué? Porque debemos de cumplir lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros como matrimonio? Chequemos. Punto número 1. Quiere que nos amemos. Romanos 13, 9, 10 dice lo siguiente. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí en esta imagen dice lo siguiente: amar es una decisión, es una promesa, es un voto de amor que tomas todos los días de tu vida. No es nada más, ay, ya me enojé, ahora ya no lo amo. Ay, ahora como me trajo un obsequio, ahora sí te amo. No, así no es. Es desear la felicidad de tu pareja, tanto como deseas la tuya. Es ayudar al otro a encontrarse a sí mismo, cumplir sus sueños a la par con los tuyos. Es criar hijos, es abrazar la vida, es encontrarle sentido a cada latido de tu corazón al lado de tu cónyuge. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es el matrimonio. Veamos ahora otra imagen. Dice, 1 de Corintios 13, 4 al 8. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que tenéis, al tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí en esta imagen tenemos a dos personas que ya son grandes, ya están en una etapa maravillosa, la verdad. Muchos le llaman la etapa dorada, pero bueno. El amor, dice, no es tener novio, ni besar, ni tener sexo. Amor es amar, cuidar, respetar y dedicar tiempo a algo o a algo. Y aquí en este caso es a algo. Y algo, algo no. Considero yo que mundo junto, que nos respetemos. Hermana Sarita, ¿me podrías ayudar a leer? Mi hermana Fer, o alguien que me ayude a leer, por favor. Es primera de Pedro 3, 2 al 7. Dando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro amor
agravio no sea el externo, peinados exitosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón y el incorruptible, ornato de afable y pasible, que es grande, más ataviada, por tanto tiempo aquellas tantas mujeres estaban dando a sus maridos, como Sara sobre tierra, llamándole a cuando se había tenido a seis una seis vosotras, maridos, vosotros, maridos, igual con ellos, sabían dando honor a la mujer como avance más grande, como coherederas de la gracia de Dios, para vos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, hermana. Bueno, yo creo que está muy claro esta cita. Y chequemos lo que dice nuestra imagen. Dice, el éxito en el matrimonio es una combinación de amor, paciencia, perdón, buen humor, comunicación y perseverancia. Número 3. Resolvamos los problemas juntos de la mano de Dios. ¿Alguna hermana que me quiera apoyar para leer esta cita? Primera de Corintios 7, 10 y 11. Por favor. Amén. Dice Primera de Corintios 7, del 10 al 11. Dice, pero a todos los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Muchas gracias. Ok, es una cita que también considero que está clara. No hay mucho que explicar, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que realmente esto es algo que viene de parte de nuestro Dios. Que la mujer no se debe de separar del marido, así haya cualquier situación, no se debe de separar. Y si se separa, pues no se debe de casar. Es preferible que se reconcilie con su esposo. Bueno, sigamos con la cuarta imagen, por favor. Ok. Que sea honroso y sin mancilla. En Hebreos 13:4 ya habíamos escuchado esta cita, la volveré a leer, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí Dios nos indica que no debe de existir una tercera persona, ni cuarta ni quinta, porque ahora ya en esta sociedad ya perdieron la noción de cuántas parejas. Pero nosotras como hijas de Dios tenemos que obedecer a nuestro Padre por el bien de nuestro matrimonio, de nuestro esposo, de nuestra familia, para que no haya problema. Nuestra imagen dice lo siguiente: matrimonio es un compromiso de amar, respetar, ser leal. Aquí viene, ser leal y cuidar al otro toda la vida, no solo cuando sea conveniente. Veamos la siguiente imagen, por favor, que es la número 5. Como mujeres estamos sujetas a nuestros maridos. Esta imagen la encontré en alguna ocasión, que la compartió una persona que se hace llamar cristiana.
Yo dije, ah, caray, leyéndola detenidamente dije, no, pues esto no tiene nada que ver con lo que Dios nos manda, porque viene siendo un concepto erróneo. Dice, una esposa no es una esclava. Claro, sí, no somos esclavas. No vive para conceder todos los deseos del marido. Más bien, una compañera de vida, su colaboradora y pareja, equitativa en todas sus alegrías y pesares. Una mujer es tan libre como el esposo de escoger su propio camino. Esto es una revoltura realmente, porque son varios conceptos. O sea, siempre sí, pero cuando estoy bien, sí. Y siempre no, cuando no. Nosotras como mujeres, la sumisión que nos enseña nuestro Padre Celestial en la palabra es muy diferente a esto que acabo de decir. No tiene nada que ver. Porque si nos damos cuenta en las imágenes anteriores, para que un matrimonio funcione, primero tiene que estar Dios en medio de nosotros. Y ahí, después de eso, el respeto, el amor, la comprensión y muchas cualidades y características. Pero aquí hay un problema. La mayoría de las mujeres, aún siendo cristianas, no les gusta someterse a su esposo. Claro, Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, quiere decir pareja. No es ni arriba la mujer, ni abajo, ni atrás, ni adelante. Es a un lado de su esposo. Tienen que caminar juntos. Entonces yo no voy a pensar de una manera egoísta porque no me agrada lo que dice Dios. Tengo que adaptarme a lo que Dios me dice. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos. Él siempre quiere el bien para su creación, para sus hijos. Pero ¿qué prefiere a veces la sociedad? Sus gustos, sus placeres, sus desórdenes. Prefieren dejar de lado a Dios. Y como repito, incluso a veces dentro de la iglesia. Y es lamentable porque eso no debe de ser. No hay una conciencia de decir que estoy pecando contra Dios y contra mí. Y eso trae graves consecuencias. Veamos la siguiente imagen. Como mujeres, estamos sujetas a nuestros maridos. Veamos Romanos 7:2, dice lo siguiente. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Primera de Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y en Primera de Pedro 3:1 nos dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Este tema también es un tema controversial, sumisión de la mujer, y considero debería de tomarse en cuenta, porque, repito, muchas mujeres no quieren someterse al esposo, y eso trae problemas en el matrimonio, y cuando están los hijos, ellos, en muchas ocasiones los hijos, no aprenden más por lo que uno les hable, lo que uno les diga. Ellos aprenden más por el ejemplo que se ve en los padres de familia. Entonces, ¿cómo yo puedo exhortar, en este caso, a alguna de mis hijas? Hija, es que tú tienes que obedecerle a tu esposo en esta situación o alguna conducta o algo así. Si yo no estoy siendo obediente, si yo tampoco estoy siendo sumisa a esta situación, ¿no? A lo que Dios me manda.
¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos siempre anteponer a Dios, porque a Él es al que lo estamos obedeciendo. Si nosotros obedecemos a Dios, entonces nosotros vamos a ser de bendición para nuestro esposo y para nuestra familia. ¿Ok? Veamos la siguiente imagen. Número 6. Cuidar el deber conyugal. Si notan, hermanas, ahí únicamente hay 2 manitas. No hay 3, no hay 4, no hay 5, solamente 2 manitas. La mano de una mujer, la mano de un hombre. Este tema es importante, hermanas, también. Probablemente muchas tienen todavía el tabú de que, pues esto, ay, no, no hay que hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo? No quiero ir, no quiero, se espantan. Y no es así, hermanas, es algo bien natural. Dios creó el sexo para el placer del matrimonio. No nos espantemos. Tenemos que ser bien sabias. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Primera de Corintios 7, 3. ¿Alguna hermana que guste leerlo, por favor? La palabra dice, el marido cumpla con la mujer y el deber conyugal, y asimismo la mujer cumpla con él. Gracias. Voy a reafirmar el versículo 5, que dice lo siguiente. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esa es una sugerencia que nos da nuestro Dios a través del apóstol Pablo para evitar que Satanás entre en nuestro matrimonio y haga estragos. Considero que no solamente en un tiempo de oración, considero que también puede ser en un tiempo en donde quizá alguno de los dos esté pasando por alguna situación normal. Considero que debe de haber un respeto, pero también hablarlo, porque si no se habla, puede haber malas interpretaciones, malas situaciones y puede llegar a que surjan problemas. Tiene que haber, como dice ahí la palabra, mutuo consentimiento. Si yo tengo el deseo de orar, quiero invitar a mi esposo para que podemos hablarlo, hermanas. Tenemos esa libertad, hay confianza en nuestro esposo, en nuestro matrimonio. Tenemos que hablarlo, porque también es bien importante que juntos oren. Es muy importante. Si algo sucede, yo no me siento bien, o bueno, hoy no me fue bien en el trabajo, a ti cómo te fue, no, pues que tampoco, bueno, pues vamos a orar, me pasó eso, me pasó aquello. Pero en la relación también se debe de hablar. No me gusta esto, no me gusta aquello. Tenemos que cuidarnos en este sentido, siempre hablando en la cuestión conyugal. ¿Okay? Número 7. El matrimonio es mientras estemos vivos. Primera de Corintios 7:31. Dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea. En una ocasión escuché a un predicador diciendo lo siguiente en cuanto a este tema: que realmente tanto el hombre como la mujer, aún
cuando ya haya fallecido su pareja, el que diga ahí libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor, que eso no se debe de llevar a cabo. Y yo me quedé pensando, no, porque Dios habla del yugo desigual. Entonces yo no me puedo volver a casar si en dado caso que mi esposo muriera. Yo no me puedo volver a casar con una persona cualquiera. Tiene que ser con alguien que también esté dentro del cristianismo, dentro de las ordenanzas bíblicas que nos ha enseñado nuestro Padre en su palabra. No puedo yo agarrar y, bueno, porque ese me gustó, pues con ese. No puede ser así. Tengamos cuidado, hermanas, aún también que aunque sea de la iglesia de Cristo, seamos sabias, seamos como los de Berea, pequemos y dámosle ayuda al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento de lo que a veces se nos expone en los lugares. No siempre dicen cosas sabias los predicadores. Tenemos que tener mucho cuidado porque yo sí me quedé impactada con esto, ¿no? Yo dije, caray, entonces, ¿dónde quedó la cuestión del yugo desigual? Donde Dios nos exhorta que no debemos de unirnos en yugo desigual. Ok. Dentro del matrimonio, como les comentaba, habrá problemas, conflictos, desacuerdos, discusiones. Quizá a lo mejor hasta golpes. No sabe uno, ¿verdad? Porque a veces ya enojados en un momento de ira, pues se llega a suceder esto. Pero eso no es un indicativo para separarse de su esposo o en un extremo divorciarse y buscar otra pareja. No, eso no es lo que Dios quiere. Y esto también es para el varón, no nada más para nosotras las mujeres. Debemos de luchar por estar unidos en matrimonio. Creo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado bastantes ocasiones la palabra, la cuestión del perdón. También en alguna ocasión oí comentarios, pláticas de personas que no conocen el Señor, que para ellas no existe el perdón. Es adiós, que te vaya bonito y me voy con otro y a ver qué sucede, pero siempre te voy a estar odiando y deseándote el mal. No es así, hermano. No tenemos que hacer ni quitar a los demás. Debemos de actuar con sabiduría, con prudencia, con amor, tolerancia, comprensión, respeto y sobre todo lo que dice esta imagen, orar. Orar, lucha por tu esposo, no contra tu esposo. Tenemos el deber, por amor a ellos, de orar a Dios por nuestro matrimonio. En un matrimonio no nada más va a fallar una cosa. Son ambos, son los dos. Entonces tenemos que orar, pedirle a Dios que sea Él que nos ayude para seguir adelante juntos de la mano de nuestro Dios y poder lograr lo que Él quiere nosotros. Primera de Corintios 6, 12 al 20. Dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera
es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, hermanas, pues esta cita nos enseña a que tenemos que ser respetuosas con nuestro esposo, con nosotras mismas, y que tenemos que tener mucho cuidado de no caer. Siguiente imagen. Ok, hermanas, bueno, pues llegamos a la conclusión. Con la última cita, Dios nos da la libertad de poder contraer un segundo matrimonio si nuestra pareja muere, con tal que sea en el, es decir, solo en viudez, no estando bien. No hay pretexto para volverse a unir en matrimonio por una separación o divorcio, mientras la pareja vive, porque se comete pecado de fornicación o adulterio. Tengamos mucho cuidado de no controlar las pasiones desordenadas. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo leí en la anterior cita, y en 1 Corintios 7, dice lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, ¿no? A la verdad de un modo, otro no. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno, les puede quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse amando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone. Termino con estas dos citas importantes, hermanas, donde nos dice claramente la palabra de Dios que no hay segundo matrimonio en vida. Romanos 7, 2, 3. ¿Alguna hermana que le guste leer, por favor? Romanos 7, 2. 2 y 3, por favor. ¿Es Romanos 7, 2 y 3, hermana? Sí, por favor. Ah, dice Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El 3. Así que, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Gracias, hermana Yeri. Sí, hermanita. Y pues repetimos igual también la cita de 1 Corintios 7:39, que también está muy clara.
Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse quiera, con tal que sea el Señor. Solo en viudez, hermanas. Solo en viudez. En vida no. Seamos sabias y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, llevando a cabo sus mandamientos que no son gravosos. Gracias, hermanas, por su atención. Dios les bendiga. Espero que este pequeño estudio, exposición, haya sido de bendición para cada una de nosotras. Les agradezco mucho su atención y pues sigamos adelante construyendo nuestra vida espiritual para la honra, la alabanza de nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga. Gracias, gracias hermana por el tema que nos has traído. Vamos a esperar tantito la presentación. Bueno, en